Bueno, también agradezco la invitación de Juan Cruz. Eh, y bueno, escuchando a los compañeros me di cuenta que cierta parte de la tarea no la hice porque lo que escribí tiene muchas citas. Y bueno, y también aviso que a lo mejor 5 o 6 minutos del horario me pase. Pero bueno, elegí nombrar o titular a este trabajo "La conjetura no es un concepto". Y elegí 2 epígrafes para este trabajo. Los artículos que elegí leer para esto y con los que argumento y leo son artículos que para mí fueron claves, fueron los que me decidieron a que yo quería dedicarme a hacer esto. Bueno, de los epígrafes, uno es de Hechos de los Apóstoles, de la Epístola a los Gálatas, y dice: ya no hay ni griego ni judío, ni amo ni esclavo, ni hombre ni mujer. Somos todos uno, y dejo el suspenso ahí. Y la segunda es de la interpretación de los sueños, y dice: la muchacha misma ni sospecha el alcance de sus dichos. La interpretación de los sueños es una vía de entrada para plantear el problema que la existencia del inconsciente implica, así como el lapsus, el bits, el acto fallido y el síntoma. Dicha existencia no puede no comportar hipótesis tópicas, dinámicas y económicas, cada una de las cuales trastorna a las otras y a la noción misma de inconsciente. Lo que se nombra como inconsciente comporta algo que altera o se altera con el pasaje, y justamente proponemos que la alteración es lo que caracteriza a dicha existencia, a esa realidad inconsciente. La pregunta, por lo tanto, cae sobre la realidad, de qué realidad se trata aquella que incluye al inconsciente, así como también sobre el inconsciente mismo, cómo caracterizamos a esa existencia que es la del inconsciente. Entre las vías posibles de argumentación no podemos dejar de lado las que nos permite el encuentro con la bruja metapsicológica. Un primer bosquejo provisorio es el que seguimos en la interpretación de los sueños. No es el único posible. Otro de los trayectos por los cuales podemos intentar guiarnos son aquellos que van tramando las diferentes hipótesis de lo inconsciente. Desde la correspondencia con Fliss, en especial la Carta 52, hasta los grandes ensayos de metapsicología, sin desconocer el uso que Freud realiza de esa teoría, de carácter siempre provisorio, para encadenar las preguntas que desde el apremiante hacer clínico lo acechan. En el apartado final del capítulo 7 de la interpretación de los sueños, Freud argumenta de manera precisa el valor clínico de la conjetura inconsciente, su operatividad, así como el valor metodológico en juego. Dice allí: el médico tiene que reservarse el derecho de avanzar mediante un proceso de inferencia, desde el afecto consciente hasta el proceso psíquico inconsciente. Ese procedimiento está presente en la totalidad de las exposiciones de Freud sobre el funcionamiento del aparato psíquico o sobre el funcionamiento de las instancias psíquicas, como lo llama en el Abris, en el compendio de psicoanálisis. Solo contamos con los fenómenos, actos, procesos de pensamiento y lagunas conscientes. El punto de partida para esta indagación, dice en el compendio de psicoanálisis, lo da el hecho de que la conciencia, hecho sin parangón, que desafía todo intento de explicarlo y descubrirlo. Y más adelante continúa: ahora bien, hay general acuerdo que estos procesos conscientes no forman unas series sin lagunas, cerradas en sí mismas, de suerte que no habría otro expediente que adoptar el supuesto de unos procesos físicos o somáticos concomitantes de lo psíquico, a lo que parece preciso atribuir una perfección mayor que a las series psíquicas, pues algunos de ellos tienen procesos conscientes paralelos y otros no. Y son justamente esas lagunas las que permiten la inferencia de un proceso de pensamiento que explique aquello que para la conciencia no es más que laguna o frontera última. En lo inconsciente, sitúa que por nuestra experiencia cotidiana más personal, estamos familiarizados con ocurrencias cuyo origen desconocemos y con resultados de pensamientos cuyo trámite se nos oculta. Estos actos conscientes quedarían inconexos e incomprensibles si nos empeñásemos en sostener que la conciencia, por fuerza, ha de enterarse de todo cuanto sucede en nosotros en materia de actos anímicos. Y en cambio, se insertan dentro de una conexión discernible si interpolamos los actos psíquicos, los actos inconscientes inferidos. Así, la conjetura inconsciente parte de la
carencia consciente para producir una conexión discernible, interpolando actos inconscientes solo inferidos. Ese mismo procedimiento estará presente en las maneras de interpretación, tanto de los actos sintomáticos como de los sueños, en la vertiente pictográfica del rebus. Indagar las posibilidades que nos ofrece una estrategia con la cual situar los diferentes niveles, los diferentes tiempos, las diferentes funciones, orientaciones y consecuencias que implica la conjetura inconsciente, puede poner de relieve la operatividad analítica de dicha acción. Es decir, si bien no se trata de una práctica anticonceptual, tampoco se trata de una práctica teórica, en donde no saldríamos de los criterios de aplicación de conceptos, técnicas, etc. Que solo haya psicoanálisis aplicado es también una interesante forma contra la cual volver a leer las argumentaciones tanto de Freud como de Lacan. Uno de esos niveles es aquel que mencionamos anteriormente. Luego volveremos en la metapsicología, un supuesto de funcionamiento que arroja una dirección posible frente a la laguna consciente, donde interpolando un pensamiento inconsciente conjeturado, arrojamos luz sobre la discontinuidad psíquica. Pero también esa conjetura avanza hacia un sistema, no un sistema en el sentido filosófico del término, sino más bien al modo de un sistema mecánico, es decir, una serie de elementos que funcionan y se relacionan según determinadas normas y leyes. Lo recogemos a ello en el capítulo 7 de la interpretación de los sueños y en muchos otros lugares. Ahora bien, ¿dónde está la potencia de la hipótesis sistemática? ¿En el carácter ontológico que se desprende del sistema? ¿Hay un inconsciente en una localidad? ¿O en la fuga que produce entre las fronteras argumentativas? Plantear un sistema nos ilumina sobre cómo pueden funcionar dichos elementos. La tópica se desplaza de esta manera a la dinámica. La tensión con la hipótesis sistemática encuentra en Freud, ya en la interpretación de los sueños, un límite. Límite que produce una vuelta sobre el hacer freudiano. El pasaje entre fronteras argumentativas retorna sobre la acción analítica. Leemos en ese mismo apartado F. Si las consideramos con mayor atención, las elucidaciones psicológicas de la sección anterior no nos sugieren el supuesto de la existencia de dos sistemas cerca del extremo motor del aparato, sino de dos procesos o de dos modos en el decurso de la excitación. Nos da lo mismo. Siempre debemos estar dispuestos a abandonar nuestras representaciones auxiliares cuando nos creemos en condiciones de reemplazarlas por alguna otra que se aproxime mejor a la realidad desconocida. Por lo tanto, el lugar central no lo toma el concepto, sino aquella otra cosa que nos auxilia en aproximarnos a esa realidad desconocida. Y además, que nos permite operar rigurosamente con ella. Más adelante situaremos cómo esa realidad desconocida resulta lo otro de lo psíquico. Pero regresemos ahora a la constelación de lectura que vamos formando con esos elementos freudianos. Por un lado supusimos las fuentes somáticas del funcionamiento psíquico, es decir, el punto de vista económico. También consideramos la conciencia como un dato inicial del psiquismo humano y una interrupción, aquella que producen tanto los fenómenos patológicos como algunas instancias de la vida cotidiana corriente de los seres humanos. Lo llamamos lagunas. Sobre esas lagunas, la acción freudiana invita a conjeturar una serie de pensamientos sustraídos, inferencia que, al interpolarla en los espacios lagunosos de la conciencia, produce un salto argumentativo. Producir un salto argumentativo, que se mide por sus efectos, no coincide con una sustanciación del quehacer inconsciente, que no es un deslizamiento habitual con el que nos distanciamos del impacto del descubrimiento freudiano. Tomamos lo inconsciente como una existencia material o conceptual, una existencia regular, que nos mantiene a una prudente, por no decir fóbica, distancia con aquello que nombraba Freud como una realidad desconocida. Fue Lacan quien en el seminario sobre los escritos técnicos nos recuerda que solemos transformar las representaciones auxiliares en edificios conceptuales constituidos, y en el seminario siguiente, sobre el riesgo que implica transformar lo inconsciente en un nuevo centro del psiquismo. Sería conveniente entonces recoger las consecuencias que ello causa sobre la teoría analítica, es decir, sobre los análisis que conducimos y obviamente sobre las transferencias que sostenemos. Si la indagación freudiana no está hecha de empirismo, si la existencia del inconsciente no se reduce a una existencia simple o conceptual, debemos preguntarnos de qué material está hecha la indagación freudiana. Bueno, del síntoma psiconeurótico, partir de la patología para inferir el proceso normal. Siempre amenaza en el fondo de dicha experiencia la preocupación por, esto es una cita, los éxitos terapéuticos.
Esa es la orientación, no el ejercicio espiritual. Entonces, ¿es lo mismo considerar un término por la operatividad que toman las estrategias de un tratamiento frente a esa realidad desconocida que operar desde un concepto sobre el discurso de un paciente? La ética del descubrimiento de Freud, que nunca fue una preocupación freudiana, va a estar ligada a las consecuencias prácticas de su tratamiento y al valor de indagación sobre esa realidad desconocida, es decir, al tratamiento que él propone. ¿No escuchamos en El sueño de la inyección de Irma la enorme pregunta por la probidad médica, por la solución ofrecida? ¿No escuchamos esa vacilación enorme sobre si acaso no haya sido un error dar esa solución tan a la ligera? ¿No escuchamos en El sueño el límite que representa esa boca abierta y esas letras escritas en caracteres gruesos? Nada indica que si argumentamos nuestra práctica como una práctica de discurso, no nos ocurra soñar que demos discursos a la ligera. Una vez planteada la conjetura inconsciente, otra de las vías que se abre es la definición del inconsciente. Allí mismo, en la interpretación de los sueños, Freud argumenta de la siguiente manera. Lo inconsciente es el círculo más vasto que incluye en sí al círculo más pequeño de lo consciente. Todo lo consciente tiene una etapa previa inconsciente, mientras que lo inconsciente puede persistir en esa etapa y no obstante reclamar para sí el valor íntegro de una operación psíquica. Lo inconsciente es lo psíquico verdaderamente real. Nos es tan desconocido en su naturaleza interna como lo real del mundo exterior, y nos es dado por los datos de la conciencia de manera tan incompleta como lo es el mundo exterior por las indicaciones de nuestros órganos sensoriales. Aquí se opera entonces una primera subversión de lo psíquico, donde la conciencia es solo una parte que lo inconsciente abarca. Lo inconsciente aparece también en esta argumentación con rasgos genéticos, es decir, como una etapa previa, no obstante lo cual reclama su lugar de acto psíquico, de valor íntegro de una operación psíquica. Así todo, lo inconsciente no se transforma en un concepto, sino que Freud insiste en que junto a su carácter de psíquico verdaderamente real, persiste aquello otro que nos es tan desconocido en su naturaleza interna como lo real del mundo exterior. En la oscuridad de los hechos psíquicos, Freud avanza sin ver claro, y la tenacidad que lo acompaña no es el silbido que conjura la angustia del caminante, ni la antorcha del concepto. Junto a esa naturaleza interna desconocida, junto a esa realidad desconocida, ingresan los elementos que resisten la tenacidad de lo que se pretende iluminar. La dinámica de las resistencias y facilitaciones será indispensable para guiarse en esa realidad desconocida. Juzgo conveniente y justificado seguir utilizando la representación intuitiva de los dos sistemas. Evitaremos cualquier abuso de ese modo de figuración si recordamos que representaciones, pensamientos y en general productos psíquicos no pueden ser localizados dentro de elementos orgánicos del sistema nervioso, sino, por así decirlo, entre ellos, donde resistencias y facilitaciones constituyen su correlato. Ahora bien, de los numerosos artículos metapsicológicos que escribió Freud, voy a situarme ahora principalmente en uno de ellos, lo inconsciente. Más precisamente en el primer apartado de dicho ensayo, justificación sobre el concepto de inconsciente. Este texto ha sido leído como una justificación programática y sistemática del concepto de inconsciente. Su carta de ciudadanía misma. La existencia del inconsciente queda justificada aquí por el concepto mismo, concepto necesario y legítimo, en el cual se subsumen, o se agarra a lo bestia, como indica la etimología, los diferentes aspectos y las diferentes pertinencias con las cuales Freud utiliza esa designación inconsciente, ya sea en términos tópicos, dinámicos o económicos, ya sea una escena inconsciente con un fondo, como fondo una escena consciente, ya sea como lo no sabido, que es diferente a lo que Freud llama un ercante, ya sea como un nuevo centro de lo anímico. Con el concepto y con lo que su acción unifica de lo heteróclito, le damos una fachada romana a la ciudad freudiana. Se preguntarán ustedes por qué, tratándose de un texto cuya autoría es de Freud, digo que la estrategia del concepto arruina la argumentación freudiana. ¿Acaso esa estrategia no es una estrategia de Freud? Muy simple. No existe en la versión alemana de dicho texto ningún elemento que nos autorice a hablar de un concepto, Begriff, de lo inconsciente. El artículo en alemán se llama Bemerkung über das Unbewusste, justificación de lo inconsciente.
Oigamos la ausencia de concepto. ¿Qué autoriza al traductor a interpretar y a insertar un elemento exterior a la escritura misma? ¿Qué autoriza al traductor a utilizar desprejuiciadamente como equivalentes hipótesis, supuesto, que en el texto alemán es annehme, y concepto? ¿Cuáles son las transformaciones que ello produce en la lectura de la metapsicología? Y con ese acto de censura leemos lo inconsciente. ¿Qué autoriza a transformar un supuesto, una conjetura, necesario y legítimo, en un concepto? Absolutamente nada. A no ser la más rotunda decadencia lingüística, que al suponer un idioma único y universal que se hable con acentos particulares, inaugura el acto de represión más impresionante de nuestra lengua analítica. El habla freudiana parece un bien de museo. Dejarse llevar por las palabras es menos aconsejable que hacerse llevar por algunas palabras privilegiadas que orientan mejor. Aunque sea hoy, sigamos momentáneamente la sustitución de un concepto por un silencio y recojamos las consecuencias que implica para la acción analítica, no el concepto de lo inconsciente, sino la conjetura inconsciente. Como sabemos, Freud ha insistido innumerables oportunidades en la comparación de ciertos aspectos del quehacer analítico con la arqueología. Esta ponencia supone, en algún sentido, una ciudad freudiana, ciudad que no es en absoluto un estado. Esa comparación insistente de Freud, el papel central en su sueño de la ciudad de Roma, la ciudad eterna, las disputas de lenguas que se recogen en el sueño de Aníbal, la identificación o con el asirio o con el semita, triste anticipación del final de una de las ciudades de Freud. Fronteras y pasajes. Todo el quehacer analítico está entre Cracovia y Lemberg, a pesar de la fobia a los trenes. Pero también, esa arqueología de la que se sirve Freud quizás nos sirva para leer sus textos como se lee en algunas ciudades antiguas. Nuestra tópica psíquica, provisionalmente, nada tiene que ver con la anatomía. Se refiere a regiones del aparato psíquico, donde quiera que estén situadas dentro del cuerpo y no a localidades anatómicas. Esto último será provechoso siempre que tengamos presente que nuestros supuestos no reclaman en principio sino el valor de ilustraciones. Superposiciones de capas que no se anulan unas a otras ni se identifican, allí se vislumbra uno de los posibles límites del concepto, sino que forman extrañas series que nos hablan y nos obligan a crear trayectos de lectura. Freud mismo, ya sin ciudad, quiero decir exiliado, decide que su psicoanálisis se preserve en la lectura. Por lo tanto, no considero que los artículos del 14 rectifiquen a los del 900, ni que todo es Freud esté en uno o en otro. Intentemos seguir las tensiones de las superposiciones argumentativas hasta donde podamos. Entonces, en el primer apartado de lo inconsciente, Freud argumenta su inconsciente desde las objeciones de la que fue objeto. Por lo tanto, la atención y la puesta en escena de la argumentación toman un papel principal. Página 163. Desde muchos ángulos se nos impugna el derecho a suponer algo anímico inconsciente y a trabajar científicamente con ese supuesto. En contra, podemos aducir que el supuesto de lo inconsciente es necesario y es legítimo, y que poseemos numerosas pruebas en favor de la existencia de lo inconsciente. Por lo tanto, lo inconsciente entra como impugnación a un supuesto y a una manera de trabajo científico con dicho supuesto. Será entonces el supuesto mismo el que encontrará un carácter necesario y legítimo. Lo necesario lo encontrará nuevamente en el carácter, lagunoso de la conciencia. Freud parte de los datos de la conciencia. Tal como decíamos anteriormente, desde el supuesto inconsciente se intentará construir un modo de acción sobre aquello que se sustrae a la conciencia. Y si después se demuestra que sobre el supuesto del inconsciente podemos construir un procedimiento que nos permite influir con éxito sobre el decurso de los procesos conscientes para conseguir ciertos fines, ese éxito nos procura una prueba incontrastable de la existencia de lo así supuesto. Entonces, desde aquello sustraído, es decir, las series de recuerdos en carencias, aquello con lo que no cuento constantemente pero que puedo convocar, se plantea un primer estado de inconsciencia. Los recuerdos latentes darían una prueba irrefutable de la necesidad del planteo de Freud. Frente a ello, nos dice, sale al paso una objeción. Estos recuerdos latentes ya no deberían calificarse más de psíquicos, sino que corresponderían a los restos de procesos somáticos de los cuales lo psíquico puede brotar de nuevo. Lo cual encuentra la siguiente réplica, que supone la igualación entre la conciencia y lo anímico. El recuerdo latente es indudablemente el saldo de un estado psíquico. De cualquier modo, resulta claro que esa cuestión
a saber si han de concebirse como anímicos, inconscientes o como físicos estos estados, amenaza con terminar en una disputa terminológica. Por eso es juicioso promover al primer plano lo que sabemos con seguridad acerca de la naturaleza de esos discutibles estados. Ahora bien, en sus caracteres físicos nos resulta por completo inasequible. Ninguna idea fisiológica, ningún proceso químico puede hacernos vislumbrar su esencia. Por el otro, se comprueba que mantienen el más amplio contacto con los procesos anímicos conscientes, con un cierto rendimiento de trabajo, pueden transponerse en estos, ser sustituidos por estos, y admiten ser descritos con todas las categorías que aplicamos a los actos anímicos conscientes, como representaciones, aspiraciones, decisiones. Recopilemos entonces los elementos que a Freud le permiten argumentar que su supuesto de inconsciente es necesario. En primer lugar, permite un enlace allí donde la conciencia se torna lagunosa, porque el carácter mismo de algunos recuerdos nos muestra su costado de latencia. Es necesario además porque nos permite conjeturar y operar sobre el decurso de representaciones, excitaciones que son la base del síntoma. Es decir, nos da un modo de acción. Lo necesario del supuesto es que permite una operación. Son las instancias patológicas las que exigen al supuesto. Quien no conoce los hechos de la patología juzga las acciones fallidas de las personas normales como meras contingencias y se conforma con la vieja sabiduría para la cual los sueños son, no tiene más que soslayar algunos enigmas de la psicología de la conciencia para ahorrarse el supuesto de una actividad anímica inconsciente. Por lo demás, los experimentos hipnóticos, en particular la sugestión poshipnótica, pusieron de manifiesto de manera palpable, incluso antes de la época del psicoanálisis, la existencia y el modo de acción de lo inconsciente anímico. De lo cual no se desprende que al hacer de una contingencia una necesidad, traspasemos de la operatividad de la conjetura a la postulación de un concepto. Ahora bien, algo nos permite conocer los hechos patológicos. En principio, nos ubica en un modo de hacer con ellos mediante la conjetura o los supuestos inconscientes. Nuevamente, la realidad desconocida persiste desconocida a pesar de nuestro conocimiento. Algo podemos conocer y también operar conjeturando, leyendo las operaciones que se sustraen. Como lo físico, tampoco lo psíquico es necesariamente en la realidad según se nos aparece. Freud era una persona muy preocupada y nos lo confía en sus escritos con la posibilidad de que algunas ciudades le cerraran sus puertas. El segundo de los puntos de apoyo para la argumentación de su inconsciente es la legitimidad del supuesto. Dicha legitimidad se asienta en que para determinar dicha existencia no se ha producido ningún alejamiento de los procedimientos normales de pensamiento. Al considerar en esta oportunidad la instancia de la conciencia, ella se nos aparece solo perceptible a nosotros mismos. Es decir, que percibimos la nuestra. Solo de un razonamiento, es decir, de una inferencia que pone en juego tanto la analogía como la identificación, pende la certeza de la conciencia del otro humano. Y nadie duda de ello. Ahora Freud nos invita a realizar ese mismo procedimiento de razonamiento sobre nuestra persona, desprendiendo de ese modo una especie de puesta en abismo de la conciencia. Si así se hace, deberá decirse que todos los actos y exteriorizaciones que yo noto en mí y no sé enlazar con el resto de mi vida psíquica tienen que juzgarse como si pertenecieran a otra persona y han de esclarecerse atribuyendo a esta una vida anímica. Y más adelante indicará que este procedimiento, vuelto hacia la persona propia, no nos lleva a descubrir un inconsciente, sino una conciencia segunda. Por lo tanto, si no queremos que el inconsciente se transforme en un nuevo centro del psiquismo, cosa que ocurre al tratarlo como concepto, debemos buscar en otra dirección. En primer lugar, una conciencia de la que su propio portador nada sabe es algo diverso a una conciencia ajena. En segundo lugar, el análisis apunta que los diversos procesos anímicos latentes que discernimos gozan de un alto grado de independencia entre sí y nada saben unos de otros. En tercer lugar, entra en la cuenta un argumento más serio. Por la investigación analítica, llegamos a saber que una parte de esos procesos latentes poseen caracteres y peculiaridades que nos parecen extraños y aún increíbles. Ello nos da fundamento para reformular aquel razonamiento vuelto hacia la persona propia. No nos prueba la existencia en nosotros de una conciencia segunda, sino la de actos psíquicos que carecen de conciencia. Por lo tanto, no basta con caracterizarlo como no sabido. No posee un carácter único, sino un carácter en alto grado independiente, móvil, particular, así como extraño e increíble, es decir, reprimido. Quizá otra manera de decir la realidad desconocida, que no por decirla se la conoce, aunque pueda conjeturarse alguno de sus movimientos. Es entonces sugerente citar el final del artículo, en donde esos elementos toman un particular ordenamiento.
Así como Kant nos alertó para que no juzgásemos a la percepción como idéntica a lo percibido, descuidando el condicionamiento subjetivo de ella, el psicoanálisis nos advierte que no hemos de sustituir el proceso psíquico inconsciente, que es objeto de la conciencia, por la percepción que ésta hace de él. Como lo físico, tampoco lo psíquico es necesariamente en la realidad según se nos aparece. Por otro lado, y nobleza obliga, en el compendio de psicoanálisis encontramos una refutación, en apariencia, a la crítica del concepto de inconsciente. Allí, en el capítulo Cualidades psíquicas, Freud escribe: ahora bien, la mayoría de los filósofos y muchos otros aún se revuelven contra eso, el postulado de algo psíquico inconsciente, y declaran que algo psíquico inconsciente sería un contrasentido. Sin embargo, tal es la argumentación que el psicoanálisis se ve obligado a adoptar, y ese es su segundo supuesto fundamental. Declara que esos procesos concomitantes presuntamente somáticos son lo psíquico genuino, y para hacerlo prescinde al comienzo de la cualidad de la conciencia. Y no solo en esto, muchos pensadores, por ejemplo Theodor Lipps, han formulado lo mismo con iguales palabras, y el universal descontento con la concepción usual de lo psíquico ha traído por consecuencia que algún concepto de lo inconsciente demandara con urgencia cada vez mayor ser acogido en el pensar psicológico, si bien lo consiguió de un modo tan impreciso e inasible que no pudo cobrar influjo alguno sobre la ciencia. Por lo tanto, si bien se reclama un concepto que permita a lo inconsciente entrar en el pensamiento psicológico, en la ciencia, y eso en el artículo figura así, das Begriff, das Unbewussten, immer, bueno, y sigue. También Freud elige nuevamente el camino del supuesto de la inferencia. Establecemos, por así decir, una serie complementaria consciente de lo psíquico inconsciente. Sobre el carácter forzoso de estas inferencias reposa la certeza relativa de nuestra ciencia psíquica. En esta oportunidad, el saldo de la operación nos da una reescritura de aquella realidad desconocida del comienzo, bajo el nombre de lo otro psíquico. Dice en ese artículo Freud: en cuanto a lo que llamamos consciente, no hace falta que lo caractericemos. Es lo mismo que la conciencia de los filósofos y de la opinión popular. Todo lo otro psíquico es para nosotros lo inconsciente. Este modo de proceder, que hemos recogido con el nombre de conjetura inconsciente, encuentra también sus ecos en las argumentaciones de Lacan a propósito del estatuto de inconsciente. Considero que, tal como proponía leer a Freud de una manera diferente, a una manera fóbica, así también me parece interesante leer a Lacan de una forma no obsesiva. En el 11º seminario, los conceptos fundamentales del psicoanálisis, lo conocemos nosotros, en francés se llama los fundamentos del psicoanálisis, Lacan realiza una articulación rigurosísima sobre el presunto estatuto conceptual del inconsciente. En la segunda de las clases, que la bondad de Jacques Alain Miller ha titulado El inconsciente freudiano y el nuestro, Lacan produce una serie de operaciones, tanto sobre el inconsciente freudiano, como sobre las maneras de lectura que sobre ese inconsciente intentó. Sé que algunos de ustedes se inician en mi enseñanza, lo hacen mediante escritos ya obsoletos, punto que nos permite situar el carácter de lectura que Lacan producirá sobre el estilo de su enseñanza. Lejos de la idea de que toda la rosa se encuentra en la rosa, Lacan marca el estatuto temporal y de caducidad de una enseñanza. Eso afecta a los fundamentos, tal el título del seminario, no concepto, del psicoanálisis. Y en este caso afecta al inconsciente. Decíamos que en la argumentación de esta clase creemos encontrar las huellas de la conjetura freudiana. Intentaremos seguirla. Una textura de esa huella de conjetura la encontramos en la definición del estatuto de inconsciente como ético, es decir, trabajar con el supuesto de que aún cuando una realidad no sea desconocida, no por ello es menos digna de invitarla a hablar, aun cuando no sepamos muy bien lo que dice. El estatuto de inconsciente, insiste Lacan, es ético. Esa es quizá la única apelación a la ética que el psicoanálisis soporta. El supuesto de trabajo que conjetura la existencia inconsciente. En este punto se aleja Lacan de las imputaciones filosóficas sobre su discurso. Esto permite poner en duda el horizonte de concepción del mundo que se pretende para el análisis, desde el ejercicio espiritual hasta un manual para la revolución. Justamente sobre ese eje de crítica reposa la primera de las críticas que será central de esta cuestión, la crítica al concepto. Dice Lacan:
Para abordar algo distinto al meollo del asunto, lo llamaré el rechazo del concepto, y no de otra manera. Por ello, lo anuncié al final de mi primer curso, intentaré hoy introducirnos a los conceptos principales. Sigamos entonces cómo se presenta el problema del concepto para los conceptos principales. En primer lugar, debemos preguntarnos si concepto significa concepto en las dos posiciones de la frase. ¿De qué se trata un rechazo del concepto para introducirnos en los conceptos principales? ¿Es solamente una estrategia espástica para intentar anular el uno con lo múltiple? No. Propongo interpolar aquí una diferencia que se extiende muda a lo largo de todo el párrafo citado. La diferencia entre Begriff y Abgrund, es decir, entre concepto y fundamento. Al estar el fantasma de Heidegger merodeando el párrafo, la interpolación cobra otro valor. Sustituyamos entonces los elementos y volvamos a leer. El meollo del asunto es, por lo tanto, el rechazo del concepto, del Begriff, que introduce a los fundamentos freudianos principales. Lógicamente, esta lectura, y lo comprobamos a lo largo de la clase, modifica tanto el inconsciente freudiano en sus fundamentos como al concepto mismo. Rechazado encontrará una forma de retorno. Una primera vía de retorno la encontramos en lo que Lacan define como nuestra concepción del concepto. Dicha concepción extraña una aproximación vinculada al cálculo infinitesimal. Ese concepto, por lo tanto, no termina de asir la cosa. La palabra concepto está formada a partir de un verbo que es greifen, que es agarrar las cosas así. Sino que en las manos se escurre. Si el concepto se modela según un acercamiento a la realidad que él está hecho para aprender, greifen, solo mediante un salto, un paso al límite, cobra forma acabada realizándose. ¿No es esto una forma diferente de decir aquello que Freud planteaba en su interpretación de los sueños? Este salto, este paso al límite, ¿no son formas de decir la conjetura inconsciente? Conjetura que el salto realiza. Esa concepción nuestra del concepto no está lo suficientemente trastornada como para permitir un acercamiento a aquella realidad desconocida, al limbo de las parteras, en fin, para mover el aqueronta. Esa aproximación oblicua con la que Lacan nos habla de su concepto no introduce la causa de lo que cojea. En la continuación de la clase recordará, el adagio impenetrable, el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Pero incluye una objeción. Les dice, la mayoría de ustedes tienen una noción de que yo he afirmado que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Que se tenga una noción no implica que sea esa toda la noción. Y en la vena de su noción de pensamiento salvaje situará ese lenguaje como algo que organiza el campo en el cual el sujeto luego habrá de introducirse. Continúa entonces con las referencias lingüísticas que con su modelo de juego combinatorio le dan estatus al psicoanálisis. De acuerdo. Pero Lipps también contaba con un concepto pretendidamente científico para su inconsciente. Quizá por eso Lacan produce una serie de objeciones a ese estatus de inconsciente. Objeciones que no lo alunan, sino que lo trastornan, como las capas superpuestas de las ciudades antiguas. Pero, agrega Lacan, cuando incito a los psicoanalistas a no ignorar este terreno, que les brinda un apoyo para su elaboración, ¿significa esto que pienso tener los conceptos introducidos históricamente por Freud bajo el término de inconsciente? Pues no, no lo pienso. El inconsciente, concepto freudiano, es otra cosa que hoy quisiera hacerles ver. ¿Cuál es entonces la forma de entrada para Lacan del inconsciente? La función de la causa. Función que se distingue de lo que la ley determina. De esta manera se introduce nuevamente por la vía de Kant un cierto ámbito de negatividad. Si en el primero había hecho caer la partícula B, dejando la actividad conceptual dejando que la actividad conceptual sea el asir un objeto aproximativamente, esta segunda operación introduce un nuevo nivel de negatividad, con la cita a las magnitudes negativas de Kant, y esto que tantas veces insiste en Lacan, este objeto puro sin concepto. Le Gegenstand ohne Begriff. Un objeto donde resuena la resistencia, Gegenstand, sin concepto. Cuando hablamos de causa, insiste Lacan, contra sus lectores contemporáneos, siempre hay algo indefinido, algo anticonceptual. Locus anticonceptual, espacio de opacidad en donde lo inconsciente muestra el corte por donde la neurosis empalma con un real, dirá Lacan. Retorno de la realidad desconocida, cicatriz u ombligo.
punto fronterizo del resplandor inconsciente y de la presencia del analista, límite de la formalización al mismo tiempo que causa de argumentación. En este punto, que intento hacerles atinar por aproximación, se sitúa el inconsciente freudiano. En ese punto donde entre la causa y lo que ella afecta, siempre está lo que cojea. Eso que cojea, esa ansia, comenzará a pertenecer al orden de lo no realizado. Por un lado, hay una espera que caracteriza lo inconsciente, algo en vías de realización. Espera que encuentre un curso en la instancia que la conjetura. Por otro lado, ese orden de lo no realizado introduce un tercer nivel de negatividad. Una sustracción, un sin y un no. Todo ese camino es el recorrido del inconsciente freudiano. Es por eso que Lacan insiste en escribir el límite del Unbewusste como Unbegriff. No dice que el límite del inconsciente sea el no concepto, sino que el límite es el concepto de no. Desde allí podemos situar los aspectos de sorpresa, de tropiezo, de fisura, que caracterizan las manifestaciones inconscientes. Pero también este Unbewusste y Unbegriff le permite plantear a Lacan una pregunta fundamental a lo que hace a los ayornamientos del psicoanálisis, a ciertas modas contemporáneas, y donde encuentra pertinencia a la acción analítica. ¿Es el uno anterior a la discontinuidad? No lo creo. Y todo lo que he enseñado estos años tendía a cambiar el rumbo de esa exigencia de un uno cerrado, espejismo al que se aferra la referencia a un psiquismo de envoltura, suerte de doble organismo, donde residiría una falsa unidad. Me consideran que el uno de la existencia inconsciente que el uno que la experiencia inconsciente introduce es un uno de la ranura del rasgo de la ruptura. Para terminar. Ahora bien, una última consideración de cierre. Recogimos en este último pasaje las operaciones que introduce Lacan sobre el concepto para argumentar los fundamentos freudianos. Ahora bien, así como la partícula B de Begriff queda elidida, y eso en mi lectura permitió ciertas operaciones, restaría indagar qué ocurre con Abgrund, es decir, con los fundamentos. Sabrán que dicha palabra está compuesta por dos elementos, ab y grund, es decir, la preposición que indica que algo está debajo y la palabra que designa el suelo, la planta, la tierra, como ground en inglés. Por lo tanto, el fundamento es lo que está debajo. Ahora bien, curiosamente, esa partícula ab aparece en un sueño de Freud. Hay quienes argumentan, y no hace falta creerles para seguir sus conjeturas, ese ab estaría detrás de la fórmula de la trimetilamina. Recordarán que en ese punto límite, Lacan dice en el seminario 2, sin duda se trata de algo hebreo. E interpola allí el escrito en la pared que anuncia, en el libro de Daniel, la caída de Babilonia y de Nabucodonosor. Esa fórmula, con forma como de peine, les recuerda a algunos la letra hebrea Shin, letra con la que se nombra el nombre de el padre que no se nombra. Ab en hebreo significa, por un lado, padre. ¿Sería un exceso decir que en el discurso freudiano se ordena en un uso abgreifen hasta el fundamento, Abgrund, del padre? Pero no se trata solo de eso. Ab, además, es otra palabra que seguramente Freud conocía porque es una fecha, es el nombre de un mes conmemorativo para los judíos. Tisha B'Av, 9 de Ab. Es la fecha de la destrucción del segundo templo de Jerusalén por los romanos que inaugura la diáspora. Es una fecha de duelo y de conmemoración del exilio. Jones relata en la biografía de Freud los últimos días en Viena después de la visita nazi. Visita que a la búsqueda de documentos no retrocedió frente al asalto ni a la deportación. Días o semanas después de la visita domiciliaria, Freud reúne a los suyos en la Sociedad Psicoanalítica de Viena. Era el 13 de marzo y nos cuenta Jones que fue la última sesión de la sociedad. Allí se decidió que debían dejar el país, si fuese posible, y encontrar un sitio para la sociedad donde Freud se domicilie. Freud, con la mirada distanciada e invadido por un recuerdo, comenta: luego de la destrucción del templo en Jerusalén por Tito, Rabí Yohanan ben Zakkai pidió permiso para abrir una escuela de lectura en Yavne para el estudio de la Torá. Nosotros vamos a hacer lo mismo. Después de todo, estamos acostumbrados a la persecución por nuestra historia, nuestra tradición y algunos de nosotros, por experiencia personal,
Y riéndose, señala el suizo Sterba y agrega, claro, con una excepción. La lectura quizás sea una operación de destitución del amo y la conjetura inconsciente una manera de resguardar la tradición en la que, no obstante, no se cree. Gracias.